clase se llama Padre Abraham. Es un estudio sobre la vida de Abraham. La vida de Abraham es bastante extensa como para cubrirla toda. Por eso vamos a ver al menos 4 capítulos de Génesis que son importantes en relación a la vida de Abraham. Este va a ser nuestro bosquejo. Recordemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor hizo una promesa. Él dijo que una simiente de parte de la mujer vendría para hacer ¿qué cosa? Pisar la cabeza de la serpiente. Dios prometió que un descendiente vendría para darle la estocada final al enemigo de Dios y al enemigo del hombre. Y allí es donde nace lo que conocemos como la historia de la redención. ¿Qué es la historia de la redención? Ya lo hemos visto. Son los actos de Dios en la historia que tienen como fin el desarrollo de su propósito, de su plan eterno de redimir a los hombres que Él ha creado. Así que en Génesis 3:15 Dios prometió una simiente en el Edén. Y ahora Dios va a usar a Abraham como un conducto para formar una gran descendencia y de esa gran descendencia tomar un pueblo para su nombre y a través de ellos continuar la historia de la redención, que es el desarrollo y la preparación de todas las cosas para la llegada de la simiente prometida. Ahora, sabemos que quien está escribiendo el libro de Génesis, ¿quién es? Es Moisés. Y aunque él puede decir muchas cosas que sucedieron en la vida de Abraham, realmente Moisés va a ser selectivo. Él de forma intencionada va a escoger ciertos eventos en la vida de Abraham que él considera importantes, relevantes para la situación que él está viviendo. Moisés está escribiendo el libro de Génesis a un pueblo que se encuentra a punto de salir de Egipto para ir camino hacia Canaán. Así que Moisés va a escoger con toda la intención ciertos eventos en la vida de Abraham que van a servir de lecciones, de exhortación, de reprensión y de consolación para el pueblo de Israel que está saliendo de Egipto camino a la tierra prometida. Así que en nuestra lección lo que vamos a ver son no solamente detalles importantes de la vida de Abraham, sino cómo estos detalles encajan con la historia que el pueblo de Israel está viviendo. Cómo Moisés utiliza los eventos de la vida de Abraham para motivar al pueblo a salir de Egipto, a que obedezcan a Dios saliendo de Egipto y vayan a la tierra prometida. Entonces, luego de la caída del hombre en el Edén, ¿qué hizo Dios? Dios hizo una promesa. Dios reveló su plan original, hecho en la eternidad. Pero, en Génesis capítulo 6, a pesar de que hay una promesa, en Génesis capítulo 6, el escenario es totalmente horrible. Vemos a una masa de hombres caídos cuyos pensamientos son de continuo solamente el mal. El hombre solamente piensa en el pecado y no hay un solo espacio en su corazón para Dios. El hombre solamente quiere pecar. ¿Y qué hace Dios en Génesis capítulo 9? Hace un pacto con Noé. Dios promete preservar a Noé y establece por amor a su nombre una relación con Noé. Rescata a Noé y establece una relación con él, con su esposa y con sus hijos. Y luego con todo ser viviente. ¿Cuál es la promesa en Génesis capítulo 9? Que está reflejada en el arco iris. Nunca más Él va a destruir la tierra con un diluvio. ¿Por qué? Porque hay una promesa en Génesis 3:15. Y si Dios destruye la tierra, cada vez que la sociedad se corrompe, su promesa se va a ver constantemente obstaculizada. Y Dios promete preservar el mundo. Dios promete mantener un ambiente perfectamente estable para que la venida de su simiente, que es el Señor Jesucristo, llegue a su fin, pueda consumarse su promesa. En Génesis 11 otra vez vemos un escenario malvado. Un grupo de hombres van a una llanura en Sinar y dicen, sabiendo ellos que Dios les había ordenado extenderse por todo el mundo, ellos dijeron, vamos a construir una torre y hacernos un gran nombre
por si es que somos esparcidos, porque ellos sabían que la orden divina era extenderse, era recorrer el mundo, pero ellos querían asentarse en un solo lugar. ¿Y qué hizo Dios? Dios los expulsó. Luego de esa gran expulsión, la simiente de Dios, los justos, pueden estar en cualquier lugar, en cualquier parte. Para nosotros, humanamente hablando, es imposible encontrar la simiente prometida. Sería como buscar una aguja en un pajar, porque todo el mundo se ha disperso por todas partes. Y ahí es donde comienza Génesis capítulo 12. Dios había dicho a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ur de los Caldeos era la tierra donde vivía Abraham. Y si algo sabemos de este lugar, bíblicamente hablando, es que Josué, antes de hacer entrar al pueblo a la tierra prometida, los confrontó y les hizo recordar, les hizo memoria de Abraham y de su papá Taré. Y Josué dijo en capítulo 24, verso 1, ellos adoraban, ellos servían a dioses extraños. Así que Abraham no era un hombre que estaba, Señor, dame tu revelación, Señor, dame una señal. Abraham estaba adorando muchísimos dioses, pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vamos a ese capítulo, Génesis capítulo 12. Ya saben que si tienen alguna pregunta, solo pueden alzar su mano e interrumpir. Sé que estoy yendo un poco rápido, pero es la emoción del momento. Ok, estamos en Génesis 12. ¿Alguien puede leer el verso 1 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Te haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de este pasaje. Y Pablo dice que Dios le dio el evangelio a Abraham antes de que Abraham fuera circuncidado. Porque Dios sabía que él iba a justificar a gente que no era circuncidada, que eran incircuncisos, gentiles. Es decir, Dios le dio el evangelio a Abraham cuando Abraham todavía era un pagano, cuando Abraham todavía no era un judío, no estaba sellado como un hombre del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el futuro él mismo iba a justificar a los gentiles. Así que de antemano, Dios está indicando que la salvación de todos, de los hombres, no va a ser por un signo externo o por una señal o por un sello, sino solamente por la fe, que es lo que vamos a continuar viendo. Entonces, ¿qué tenemos en Génesis capítulo 12? Que las promesas ofrecidas en Génesis 3:15, promesas que representan la solución al pecado, la solución a la culpa, la solución a la condenación del hombre, van a venir a través de Abraham. Esas bendiciones que Dios prometió en Génesis van a venir ahora por medio de Abraham. De nuevo, Dios prometió en Génesis 3:15 que él iba a aplastar la cabeza de la serpiente y restaurar a toda la creación. Con Noé hizo un pacto, pero este pacto con Noé no provee salvación, solamente provee la preservación del mundo físico. Mantiene un ambiente estable en el que la simiente justa va a pelear constantemente con la simiente malvada, con la simiente de Satanás. Y en este pasaje, el Señor da un paso adicional para establecer la justicia de su reino otra vez. Dios llama soberanamente a Abraham y a través de su espíritu lo mueve para que Abraham tenga fe y obedezca al Señor. En el capítulo anterior, los impíos, ¿qué trataron de hacer? Trataron de obtener una bendición haciendo una gran torre y clamando un gran nombre para ellos. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó sus planes. Sus planes fueron deshechos. Pero Jehová dijo a Abraham, a los fieles,
Dios los engrandecerá. ¿Y qué hizo Abraham? Hebreos 11 nos dice que Abraham se fue de su tierra sin saber, sin tener la menor idea a dónde iba. Una cristiana de tiempos antiguos dijo: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Y eso fue lo que hizo Abraham. Su miedo fue vencido por su fe, que lo llevó a irse de su lugar y a dejarlo todo, por amor y confianza en el Dios del pacto. Ahora Abraham tenía que confiar, no en su familia, ni en sus recursos o en sus planes, sino en la providencia de Dios, en el control de Dios sobre todas las cosas, para su sustento y su guía. ¿Y qué nos enseña esto acerca del costo del discipulado? Jesús dijo en Lucas: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La fe que salva es la fe que está dispuesta a dejar todo por el bien de Jesucristo. La fe salvadora es la fe que confía solamente en Cristo. A diferencia de nuestros días, en el Antiguo Testamento, estar con la familia representaba la identidad de una persona y la protección de una persona. Y Abraham está renunciando a su propia identidad para seguir ahora a un Dios que acaba de conocer. Abraham está abandonándolo todo. Y su ejemplo nos enseña y nos ordena a nosotros a morir al pecado, renunciando a nuestros deseos y a nosotros mismos para vivir solamente para Dios. ¿Me estoy dando a entender hasta el momento? Veamos un caso. Tomás no se siente seguro de aceptar un nuevo trabajo, porque aunque tendrá un mejor sueldo, él deberá irse del país. Él oró al Señor y al abrir la Biblia encontró el pasaje que dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Él llegó a la conclusión de que Dios le estaba diciendo que aceptara su nuevo trabajo y se fuera. Y él empacó sus cosas y se fue. ¿Y qué piensa de su interpretación, de su acción? Ese caso me recuerda a una señora que ella siempre abría su Biblia, eso que llaman como una palabra fresca, algo así. Ella siempre en la mañana se levantaba y abría su Biblia, y lo que salía allí ella trataba de hacerlo. Y un día abrió su Biblia y dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y luego cerró y abrió su Biblia otra vez y decía: entonces Judas fue y se ahorcó. Y luego ella cerró la Biblia y la abrió de nuevo y decía: ve y haz tú lo mismo. Y hasta ese día ella leyó su Biblia de esa forma. Pero, ¿qué piensas de esas personas o de esa decisión que esta persona ficticia está tomando? ¿Por qué crees que es equivocada, Pedro? Ok, no podemos tomar la Biblia como un amuleto. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Él quería una decisión muy apresurada, humanamente. Puede ser una decisión apresurada. Una mala interpretación. Mala interpretación. ¿No sabe qué más? Jesús. Lo que pasa es que ese tipo de acciones dentro del cristianismo, si se puede llamar así, son últimamente muy comunes, porque se ve la Biblia como un libro así como esotérico, místico, como una cosa extraña donde te va a salir el número cada día que te va a dar la suerte, una cosa así súper loca. Pero al final de la historia se supone que la Biblia no puede contradecirse en sí misma, y que obviamente toda esta confusión que hay hoy en día dentro del cristianismo de cuál es la voluntad de Dios, cómo me guía el Espíritu Santo, o sea, todas esas cosas que son súper mal interpretadas en nuestros días y que obviamente nos llevan a pensar que eso puede ser una guía y una dirección. No que no haya momentos en los que el Señor nos pudiese hablar de esa manera, no cerrarlo por completo, pero en definitiva la mayoría de las veces pues no
no va a ser el caso. Pues tirar la Biblia y donde caiga y pensar que eso es lo que vas a hacer, no. Sí, tenemos que entender que las Escrituras son un libro sagrado que exige de nosotros no solamente la confianza en el poder del Espíritu de Dios, sino la adquisición de herramientas y de disciplinas que nos ayuden a interpretarla y a encontrar su significado. Y toda esta aplicación o esta interpretación que él está tomando, voy a tratar de reflejarla con este esquema. Se ha doblado eso, pero esa línea, lo siento. Esta línea representa todo el plan de redención, desde la creación hasta la nueva creación de todas las cosas. ¿Qué representa ese esquema? Bueno, la línea circular que va desde el texto hasta el oyente representa el error que Tomás está cometiendo. ¿Qué está haciendo él? Él está tomando los pasajes del Antiguo Testamento y haciendo un gran salto, ¿ok? Un salto olímpico, aplicándolos directamente hacia sí mismo, hacia el oyente, hacia una persona, sin tener en cuenta que Jesucristo es el personaje principal de la revelación. Jesucristo es el intérprete autorizado del mensaje de las Escrituras. Me explico. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios en tiempos pasados habló de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en los últimos días, en estos últimos días, refiriéndose a su tiempo, nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo, la voz del Hijo, no es como la voz de los profetas o como un sueño o una visión. La voz del Hijo es mucho más, porque Cristo, dice el autor de Hebreos, es la gloria de Dios, su imagen, la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso significa que todo pasaje bíblico, estas líneas derechas, representan la forma correcta de traer las Escrituras hacia nosotros. Todo pasaje no puede venir directamente hacia nosotros, sino indirectamente. Es decir, primero debe aplicarse a Cristo y luego a nosotros. ¿Me doy a entender un poco con eso? Por ejemplo, Abraham es un tipo de Jesucristo. ¿De qué forma? Bueno, que él dejó su lugar de gloria y su lugar de comodidad. Eso fue lo que hizo Cristo, abandonando todo para ir a buscar la herencia que su padre le prometió. Y ahora, luego de trazar esa línea de Abraham a Cristo, debe trazarse una línea de Cristo hacia nosotros. Bueno, ¿qué puede significar hacia nosotros? Lo que Jesús mismo exige de nosotros, que todo aquel que deje casa, familia, tierras por seguirlo a Él, ha de ser su discípulo. Es decir, Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo lo que tenía por amor a Jesucristo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Abraham hizo eso porque él tenía la gloria de Cristo en primer lugar. Y nosotros debemos hacer lo mismo, poner la mira en Jesucristo y en su gloria, teniéndolo a Él en primer lugar. Así es como funciona. Tomás no está recibiendo la aprobación de Dios de irse de su ciudad para buscar un mejor trabajo. Dios no le está precisamente llamando con ese pasaje a que él busque un mejor sueldo. Este pasaje es Dios llamándonos a buscar la gloria de Jesucristo por encima de todas las cosas. Aplicando correctamente este pasaje, Tomás, en vez de irse, él va a examinar sus propios motivos para saber si, al igual que Abraham, él tiene la gloria de Cristo en primer lugar o está buscando su beneficio personal. ¿Me doy a entender con eso? Todo pasaje debe pasar primero por Jesucristo y luego viene a nosotros. Ya vamos a ver un ejemplo de eso en otro caso. Sumado a eso, entendiendo que Abraham fue llamado por Dios
siendo un adorador de dioses extraños. Y aún así fue un receptor del Evangelio y de las promesas de Dios. Nos provee un hermoso cuadro de la gracia de Dios y de la elección. Porque Dios entró en una relación de pacto con Abraham cuando él todavía era un idólatra. Dios no llamó a Abraham porque Abraham estaba buscando a Dios o buscando la verdad. San Agustín dijo, la verdad no es algo que tú buscas, la verdad es algo que te encuentra a ti. Dios no llamó a Abraham porque era mejor que los demás paganos. Dios lo llamó por su pura gracia. La gracia de Dios y no el mérito humano es el fundamento de la relación que existe entre Dios mismo y los hombres. Y eso es importante. ¿Cuál es nuestro concepto de la gracia de Dios? ¿Quién puede decirme qué es la gracia de Dios? Gracias a Dios es algo que no merezco, es un regalo inmerecido. Ok, es un regalo inmerecido. ¿Qué más? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Creo que sí. La gracia, en primer lugar, es un atributo de Dios. Las Escrituras hablan precisamente de eso, de la gracia de Dios, como algo inherente a su naturaleza. Dios es un Dios de gracia. En segundo lugar, podemos hablar en las Escrituras, podemos hablar de la gracia de Dios como el acto de Dios de proveer a Jesucristo para la redención. Y el uso más común entre nosotros, cuando hablamos de la gracia de Dios, es el que Ernesto ha dicho. Es un regalo inmerecido. Es el favor, es el amor de Dios, libre e inmerecido de Dios, hacia el hombre culpable y pecador. Y si hay algo que precisamente nos cuesta entender muchas veces, es el concepto de la gracia. Porque muchas iglesias pueden afirmar que somos salvados por gracia, pero pueden conceder luego a nuestras obras o a nuestra voluntad un rol cooperante en nuestra salvación. Jonathan Edwards dijo, tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. La gracia de Dios, al ser inmerecida, consecuentemente, tiene que ser soberana. Es decir, Dios derrama su gracia salvadora a quienes Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Eso fue precisamente lo que pasó con Abraham. Dios derramó su gracia sobre un hombre idólatra. Ur de los Caldeos, Abraham no era el único que vivía ahí. Ahí vivían miles de personas. Pero Génesis 12 dice que Jehová había dicho a Abraham. Miles de paganos vivían allí, pero Dios había dicho a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era menos idólatra que los idólatras. Precisamente de eso se trata la gracia, del favor inmerecido de Dios. Dios salva a quienes Él quiere. Dios se revela a quien Él quiere revelarse, porque ningún hombre, ninguna mujer o niño está en la condición de que se le deba algo. Es decir, nadie puede decir, ¿por qué Dios no salva a esa persona? ¿Sí me doy a entender con esa pregunta? Porque si Dios tiene la obligación de salvar a alguien, la gracia ya no es gracia, sino deuda. ¿Me doy a entender? Y ya vamos a estudiar ese pasaje al final, que es Romanos 4. Pero Dios nos ha salvado por gracia, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y siendo nosotros inmerecidos de cualquier don, hemos recibido su amor y su perdón. Sin embargo, hay muchas formas en las que nosotros mismos podemos convertir la gracia de Dios en mérito. Una forma de hacerlo, no sé, ¿qué tal cuando tenemos buenos tiempos de oración y buenos tiempos de devoción? Estás haciendo tu devocional todos los días en la mañana y obviamente eso genera felicidad, pero tú sientes que Dios está más contento contigo
porque estás haciendo eso. ¿Crees que tienes el favor de Dios por eso? O quizá no hiciste el devocional en la mañana porque saliste muy rápido de tu casa y vas, no sé, en el bus, vas como asustado porque crees que te va a pasar algo. Estás convirtiendo la gracia en mérito porque estás pensando que el favor de Dios va a venir a través de tus buenas acciones, cuando el favor de Dios se derramó en Cristo y nosotros en Él contamos con ese favor. O cuando no perdonamos a otros, a menos que esas personas vengan primero a nosotros. Es una forma de convertir la gracia en mérito, porque estamos negando que hemos sido salvados por gracia, por un Dios que tomó la iniciativa viniendo hacia nosotros. Es precisamente eso lo que garantizó nuestro perdón. Sobre eso voy a colocar otro caso. ¿Alguien puede leerlo, pastor? Michael es pastor en su iglesia y constantemente trata de animar a su congregación a evangelizar, visitar, limpiar el local y demás deberes cristianos para que puedan tener el favor de Dios. Su congregación está animada por un tiempo, pero luego vuelven al letargo porque sienten que su esfuerzo no vale la pena. ¿Cuál es el problema con esa situación? ¿Cuál es el error allí? Está agradando a los hombres, no a Dios. ¿De qué forma? Porque nosotros cuando hacemos todo lo que hacen los palestinos con el tema de Dios. Ok. Ustedes cuando se cansan, se agarran, no les dan ahí, está diciendo, comienza bien, pero luego se cansa. Sí, Está bien, puede ser, estoy de acuerdo. Ok. ¿Leo el caso completo? Ah, ok. ¿Puedes repetir la pregunta, decir lo que dijiste un poco más alto? O si tú lo puedes repetir. Ah, ok, sí, el hermano Pedro lo que está diciendo es que estas personas parece que lo que están queriendo es tratar de obtener el favor de los hombres. Están queriendo agradar a los hombres, mejor dicho, y no agradar a Dios. ¿Qué más puede ser? Yo creo que el principal error es que les está diciendo que deben hacer esas cosas para tener el favor de Dios. Así cualquiera se desanima, porque realmente en la soberanía del Señor va a haber, como tú lo estás diciendo, como lo está diciendo el pastor, digas bueno, digas malo, y no es porque hay una fórmula secreta en el cristianismo que porque seguiste tales pasos todo te va bien, o si dejaste de hacerlo te va mal. O sea, Claro, hay un... Ok, ¿eso no está funcionando? No se escucha claramente el audio de... ¿Eso no está funcionando bien? Tendrías que volver a- Sí, ok, bueno, precisamente lo que Jesús está diciendo es que Él está animándolos a ellos a ganar algo que ellos no pueden ganar. Y es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Es decir, yo no obedezco para ser aceptado por Dios, sino más bien, que son palabras de Tim Keller, yo soy aceptado por Dios, por tanto, yo obedezco a Dios. ¿Sí? Yo no obedezco para ser aceptado, yo soy aceptado, por eso obedezco. Muchos de ustedes y son o serán predicadores de la palabra de Dios y guiarán a personas. Y si algo debemos ser, es ser predicadores de la gracia de Dios. Es fácil que lo que tenemos que hacer es mostrar a Cristo y reflejar la gloria de Cristo, porque es común o es fácil, cosa que hacen quizá muchos pastores, quizás ser diestros para acusar a las personas o hablar contra el chisme, contra la pornografía, contra la mentira, y solamente cargan a las personas con su maldad, con su pecado y un llamado al arrepentimiento, pero Cristo no está en sus sermones. Ellos no saben sobre quién dejar su carga. Ellos solamente saben que han pecado contra Dios y que están mal, pero no saben cómo ir realmente a Dios, porque no se les muestran las glorias de Jesucristo. Su congregación se va a formar solamente de personas que van a tratar de acomodarse a muchas reglas, pero sin Cristo dentro de ellos, porque van a tratar de obedecer a Dios para que no les pase nada malo,
para que les vaya bien. Y así es como pensaban los fariseos. Lázaro está mal porque no tiene a Dios, pero el rico, que tiene muchos manjares, él tiene el favor de Dios. Ese es el pensamiento de ellos. Es el pensamiento de los hombres de la prosperidad. Obedece a Dios y te va a ir bien. Y no obedezcas a Dios y Dios te va a maldecir. Ese no es el evangelio. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a Dios no para que nos vaya bien o para que no nos pase algo malo. Vamos a Él porque Él es digno de ser adorado. Vamos a Él porque Él es digno de nuestra obediencia. Obedecemos a Dios porque queremos hacerlo, porque nuestro deleite está en Él. No servimos a Dios porque queremos obtener cosas de Él, sino porque queremos agradarle por lo que Él es. Además, obedecemos a Dios porque queremos parecernos a Cristo, que es nuestro Salvador y el ejemplo supremo de obediencia al Padre. William. Sí, es una línea delgada, ¿no? De la que siempre estamos expuestos, la del legalismo, o moralismo también, ¿no? Sí. Cuando pensamos que depende de nosotros las bendiciones, o el día bueno, el día malo, o exhortamos nosotros como quizás a las personas simplemente con reglas, ¿no? Pero eso no es lo que la Biblia muestra, ¿no? Por ejemplo, Pablo, son 11 capítulos que habla de las misericordias de Dios, su gracia. Y en el 12, cuando empieza a aplicar, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Pero dice, mirando hacia atrás, después de haber visto todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, ahora nos santificamos. Esa es gratitud. Exacto. Gracia. Esa no es una simple orden. Obedece, no robes, no mates. No, es de dónde nos sacó Cristo, nos sacó Dios, qué hizo por nosotros y todo lo demás. Exactamente. Y Lucio está preguntando de qué manera se puede mostrar entonces la gloria de Jesús. Pues es precisamente de lo que estamos hablando. Si un predicador está hablando sobre Abraham, él puede usar este verso quizá para coaccionar a las personas o simplemente para producir mandatos imperativos de este pasaje, diciéndole a la gente que tienen que déjalo todo por Cristo, déjalo todo por Jesús, ven a Él, y está bien, porque son mandatos que están bien, pero están huecos en sí mismos, porque ellos no saben por qué tienen que hacer eso. Porque Abraham primero debe mostrarse a Cristo. Es decir, Cristo es un mayor Abraham, porque Abraham dejó su tierra, pero Abraham se fue con sus ganados, con parte de su familia, también con recursos, a pesar de su fe. Pero Cristo se vino abandonándose a sí mismo, dejando toda su gloria y su honor. Cristo es un Abraham superior. Y si Cristo hizo eso, los sacrificios que nosotros hagamos no son realmente nada. Y podemos hacerlos además, porque Cristo los ha hecho y Él nos brinda el poder de su Espíritu para llevar a cabo estas cosas. Entonces, si el texto no avanza primero por Jesucristo, no estamos predicando solo palabras vacías. C.H. Spurgeon decía, no hay Cristo en tu sermón, caballero, ve y siéntate atrás hasta que tengas algo bueno que decir. Si no está la gloria de Cristo primero, no hay nada bueno que puedas decir. Obedecemos a Dios porque queremos hacerlo. Y básicamente esto que estoy diciendo es lo que comúnmente se entiende en teología reformada como sola gracia. Obviamente, la Biblia dice que somos salvados por la gracia de Dios. Eso no es nada nuevo. Esto se conoce desde el siglo XVI, pero eso no es nuevo, eso está en las Escrituras. ¿Por qué fue necesario ese enunciado? Bueno, porque en la teología católica romana hay 3 tipos de méritos. ¿Ok? Ya voy a explicar todo eso. Méritos que redundan en la salvación de los hombres. El primero es el mérito merecido. Es decir, es ese mérito que recibe una persona, es el mérito que tiene consigo la obligación de recibir alguna recompensa. Dios dice que hay que predicar el evangelio,
y esta persona está predicando el evangelio, esta persona, Dios está en la obligación de darle su mérito, porque es lo que ella merece, porque es lo que esa persona está haciendo. ¿Sí me doy a entender? ¿Ok? Está el mérito congruente, que no es como el mérito merecido, pero es una recompensa congruente, una recompensa apropiada, ¿ok? Para las obras que esta persona está cometiendo. Y el mérito congruente se obtiene a través de un sacramento que se llama penitencia, ¿ok? Y está el mérito supererogatorio. ¿Qué significa eso? Bueno, estos son los méritos que han logrado los santos, es decir, Pedro, Pablo, los apóstoles, Abraham y todos los que han sido beatificados en la Iglesia Católica. Ellos han hecho muchas cosas buenas, muchos méritos han hecho, pero ellos han hecho méritos merecidos, ¿sí? Méritos que son suficientes para su salvación, pero ellos tienen exceso de méritos porque han hecho demasiadas cosas, demasiadas obras, y ese exceso de mérito se guarda en el tesoro de méritos que administra la Iglesia Católica. Es decir, si un familiar está en el purgatorio porque no tiene suficientes méritos para ascender al cielo, la Iglesia puede disponer del tesoro de méritos para que esta persona tenga el mérito suficiente para ir al cielo. Claro, hay que primero uno disponer de su tesoro de méritos para que esto pueda suceder. El protestantismo protestó en contra de esto, señalando que solo hay un mérito vinculante para nuestra salvación, y es el mérito de Cristo. La única obra que es depositada a nuestra cuenta es por gracia, por medio de la fe, es la obra de Jesucristo. Los protestantes también creen que la salvación es por obras, pero por la obra de Cristo nada más, y no por méritos humanos. Ninguno de nosotros ha de trabajar duro para ganar el amor de Dios o su favor. Más bien debemos responder a su amor con obediencia a su palabra. ¿Qué dice? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien puede leer Génesis 12:1? Ok. Se dice Lucio, se dice que los predicadores hacen ver los pecados o formas equivocadas de vivir de las personas, haciéndoles ver su estado, y luego hacen un llamado a aceptar a Jesús en sus corazones. ¿Eso está mal? Bueno, es lo mismo que he dicho anteriormente. Lo primero es la gloria de Dios y lo que Dios es, y luego nuestro pecado, y luego de eso Jesús y el llamado al arrepentimiento y la fe. Ahora, no sé qué significa aceptar a Jesús en tu corazón. Si eso significa darle una oportunidad a Jesús o algo así, eso no es el Evangelio, porque Cristo no está de rodillas ante nosotros, sino todo lo contrario. Él está sentado en su trono, ordenando a todos los hombres y mujeres que se arrepientan y crean en Él. Entonces, hay que tener también cuidado con esa terminología que puede ser muy ambigua y puede confundir muchas cosas. Puede dar una mala imagen realmente de lo que Jesucristo realmente es y su gloria. ¿Qué dice Génesis 12:1? Génesis 12:1. ¿Puedes leerlo, hermano Pedro? Sí. Por favor, gracias. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bien, luego de la manifestación de la gracia de Dios hacia Abraham, revelándose a él de una forma particular y especial, los mandatos divinos suceden. Y eso, una vez más, nos muestra la forma en que operan
los tratos de Dios con su pueblo, con sus hijos. Los mandamientos de Dios son una respuesta a su gracia y no requisitos o instrucciones para adquirir su gracia o favor. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Dios se reveló a Abraham y le manifestó su mandamiento. Abraham obedeció a Dios por la fe en Jesucristo. Y fue su fe la que lo dirigió a él a obedecer el mandato divino. En la clase pasada, en los cursos pasados, hemos visto que Dios le prometió a Abraham una tierra, una nación y una bendición. También vimos que estas promesas han sido cumplidas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convirtió en una nación grande, él recibió una tierra y la bendición a Abraham, que es la revelación de Cristo, ha sido transmitida a todas las naciones. Hebreos 11 nos dice que Abraham se fue de su tierra movido por la fe, a pesar de que él no tenía ni la menor idea del lugar donde él iba a ir. Él salió de su tierra. Ahora, de nuevo, Moisés está escribiendo esto a un pueblo que tiene que irse a Canaán. Ellos no saben dónde está Canaán, pero ellos deben seguir el ejemplo de Abraham. Ellos por la fe deben irse a la tierra que Dios les ha prometido. Deben moverse por fe, siguiendo los pasos de Abraham. Ahora, Dios no va a sacar a Israel de Egipto para que tengan una tierra y nada más. Si la tierra fuera el fin último de Israel, es decir, si la tierra fuera la meta final que ellos están persiguiendo, no tiene ningún sentido, porque ellos serían igual que las otras naciones. El fin último de la tierra es que el pueblo redimido de Dios tenga un lugar para que sirvan a Dios y para que adoren a Dios. Por eso es que cuando Abraham estaba en la tierra prometida, en Canaán, él no se construyó una casa con bloques y hizo bases y se hizo edificios allí, y hizo muros para cercarla. Él vivió en tiendas, en una carpa, porque él dijo, yo soy extranjero aquí, porque él esperaba algo más grande, una ciudad celestial. Es decir, lo que Abraham quería y perseguía era una comunión plena con Dios. Él quería el lugar donde Dios está reinando. Y eso se hace evidente en la vida y en el accionar de Abraham. Porque cuando él visitaba cada lugar, eso es un altar, ¿ok? Él solamente construía un altar. Y en toda la vida de Abraham, vemos que él solamente construía altares en cada lugar donde se asentaba, porque su fin era una comunión plena con Dios. Abraham edificó altares en Siquem, en Betel, en Hebrón, en Beerseba y en Moriah, que es donde él iba a sacrificar a su hijo, porque su fin era una amistad con el Dios viviente. Por esa razón es que Moisés, cuando va donde Faraón, de parte de Dios, le dice, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. El fin último de Dios para con el hombre es el culto hacia Él mismo. Eso da a entender que el verdadero centro de todo no es la tierra, sino que Dios está reuniendo a un pueblo para que le rinda culto, para que le ofrezca sacrificios de adoración. E Israel debe entender eso, que los propósitos de Dios trascienden la tierra. Es el culto a Dios lo que Abraham buscaba, y también es el culto a Dios la principal meta del Éxodo. Pensar en la promesa, pensar en que la promesa de Abraham culmina en la tierra, es reducir el pacto de Dios a una vana esperanza. Porque Abraham mismo confesó, soy extranjero y peregrino en esta tierra. Y todos los descendientes de Abraham, sean judíos o gentiles, esperan exactamente lo mismo, una comunión plena con Dios. Catecismo Mayor y Menor de Westminster, en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y su respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y disfrutar y gozar de Él
para siempre. Exaltar a Dios, deleitarnos en Dios, gozarnos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Es el propósito final de nuestra existencia. No es el cielo lo que estamos persiguiendo, es a Dios y una comunión con Él lo que queremos, porque Él es digno de eso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Una pregunta. ¿Cómo Abraham le rendía cultos a Dios? O sea, nosotros ahora tenemos un programa en la iglesia, esto es culto a Dios. Por supuesto, pero cuando hablamos del culto a Dios o digamos, hermano Pedro estaba preguntando, él está preguntando que cómo Abraham rendía culto a Dios y si lo que nosotros hacemos en la iglesia también es culto a Dios. Pues hay algo que conocemos como revelación progresiva, ¿ok? Y es que Dios va revelándose no de un solo momento de una vez, sino que Él nos va dejando pistas y cosas cada vez que nos enseñan más de Él. Es lo que hemos visto con los pactos. Los pactos son como escalones que nos revelan a Jesucristo y a su gloria. Cuando hablamos de la liturgia o del culto, básicamente todo comienza acá, con la vida de Abraham. Porque él en cada lugar en que se establecía, ¿qué hacía él? Construía un altar y adoraba a Dios. Luego Israel, en su camino por el desierto, ellos también pasaron por esos lugares donde Abraham construyó altares. Porque Dios es dirigiendo a su pueblo. Ellos no están dando vueltas porque sí. Dios está dirigiendo a su pueblo a la adoración. Entonces, básicamente lo que en Génesis nos enseña sobre, por ejemplo, el culto o la liturgia, es que la adoración a Dios es el centro de todas las cosas. ¿Ok? Y eso, aunque es un poco abstracto para Génesis, ya nos dice mucho acerca de todo. Nuestros cánticos deben tener a Dios y a la gloria de Cristo como centro, y la exposición de la palabra también, y nuestra doctrina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me voy explicando un poco? O sea, ¿qué hace Abraham? ¿Qué decía Dios? Pues que si tenía un orden o algo así, pues no lo sé. Y creo que no tenemos algo al respecto. Pero precisamente de eso se trata la progresión de la revelación. Cada vez tenemos más. A veces pienso, ¿no? que ofrecía sacrificios y eso. Ok, claro, en Éxodo también el pueblo de Dios construía altares, también alababa a Dios con cánticos, también rendían culto, también ofrecían sacrificios en el tabernáculo. Entonces cada vez el culto a Dios va tomando una forma más organizada, más ordenada. Jesús. Bueno, yo veo que básicamente en todo el Antiguo Testamento, incluso desde Caín y Abel, ¿no? No es que Abel presenta un sacrificio. O sea, básicamente el culto a Dios era en ese sentido, pues en un sacrificio de un animal teniendo la sombra del mismo sacrificio de Cristo. Inferimos que es por revelación y de todo lo que pasa, de cómo salen incluso Adán y Eva vestidos con una piel de un animal. Suponemos que el Señor pues de alguna forma les mostró que esa era la manera de cubrir el pecado. Y obviamente uno ve que Abraham cada vez que iba a sacrificio, porque si no Isaac no hubiese sabido cuando se lo quiere llevar al monte claro, ¿dónde estaba el cordero? Y eso. ¿Dónde estaba el cordero? Si aquí llevamos la leña. Obviamente había una tradición de sacrificio en todo lo que es el Antiguo Testamento. Bien. ¿Ahí está bien? Bien. Sí. Bien. Génesis capítulo 15. El pacto de Dios. Llegamos a Génesis 15 y vemos el segundo evento relevante, según este bosquejo, en la vida de Abraham. En este pasaje vamos a ver el segundo encuentro de Dios con Abraham. Abraham viene, en Génesis capítulo 13 y 14, viene de vencer a varios reyes, a 5 reyes, y corretear un ejército para rescatar a su sobrino, a Lot. El Señor se le aparece y le dice: Abraham, no tengas miedo.
yo soy tu escudo. Y estas palabras suceden siempre que Dios condesciende a alguien y se revela a ese alguien. Abraham él acaba de derrotar a 5 reyes y no tuvo miedo alguno, pero ahora el rey del mundo está delante de él y Abraham tiene miedo. Y Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Además de esto, es supremamente probable que Abraham tuviera dudas serias sobre el cumplimiento de la promesa de Dios para con él. Porque ya pasó mucho tiempo de que las promesas de Dios se han hecho y él es un hombre bastante viejo. Él no sabe cómo es posible que Dios le prometa una gran descendencia cuando él no tiene hijos, cuando él no tiene ningún heredero. Pero Dios consuela a Abraham por medio de su revelación. Dios fortalece a los hombres por medio de la revelación. En este capítulo 15 vamos a ver una ceremonia de ratificación. Dios confirma su pacto con Abraham a través de una ceremonia comúnmente practicada en tiempos del Antiguo Oriente. Cuando 2 hombres querían hacer un pacto, un acuerdo de suma relevancia, ellos traían animales y los desmembraban, los partían por la mitad y los ponían en filas, los trozos, uno enfrente de otro. Y de esa forma hacían un gran camino de sangre. Y puestos los animales en su posición, las partes del pacto, los hombres, recordaban sus compromisos y luego pasaban por en medio de ese charco de sangre, jurando en el nombre de su Dios, proclamando una maldición sobre sí mismos, que decía, que así se haga conmigo, que yo sea cortado en pedazos, si no cumplo mi parte del pacto. Pero en este pasaje, Abraham no pasa en medio de los animales. Abraham solamente ordena todo. Solamente Dios pasa por entre los animales. Abraham no va a participar en este pacto. Él ya mostró su fe en Génesis 12. Él ya se fue de su tierra. Aquí tenemos al Señor, Él solo, jurando por sí mismo, cargando sobre sí mismo las maldiciones del pacto. Este pacto no es un acuerdo entre iguales, como todos los pactos. No es un acuerdo entre iguales, sino que son pactos unilaterales. ¿Qué significa unilateral? Que solamente una parte está obligada a cumplir el pacto. Y esa parte es Dios. Dios está poniendo en juego su honor y su gloria. Dios está diciendo, si yo no cumplo este pacto, es porque no soy el Dios verdadero. No soy el Rey de la creación. No soy el Dios de Israel. Y cuán asombroso es Dios. Dios está diciendo que Él va a cumplir este pacto a toda costa, porque si no lo hace, Él va a ser destruido, cosa que es imposible. Pero Él está jurando por sí mismo. Él traerá redención al mundo a través de Abraham como su siervo. Y aunque el pueblo de mi pacto sea desleal, yo siempre seré leal a mi pacto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque nos ama, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es por sí mismo que Él es fiel y leal a su pacto. Él va a traer la redención, sí, porque sí. Dios pasó entre los animales como una antorcha humeante y un horno ardiendo, ofreciendo así una señal de su fidelidad. Israel en el desierto podía ver cada noche una gran antorcha que les recordaba, no solamente les daba calor, les recordaba que esa antorcha fue la que hace años, siglos, pasó por en medio de los animales. Y aunque estamos dando vueltas en el desierto, esa antorcha está cada noche recordándonos que Dios es fiel al pacto y que vamos a llegar a la tierra que Dios nos prometió. Ese pacto va a suceder sin importar nada,
porque depende únicamente de Dios. Si la voluntad del hombre jugara un papel cooperante, y quiero darme a entender, la voluntad del hombre juega un papel en la salvación, en la redención, en todo, pero no juega un papel cooperante. Es decir, la voluntad humana no coopera con Dios. No es que Dios hace una parte del trabajo y yo hago otra parte del trabajo. Dios usa nuestra voluntad, pero nuestra voluntad no es parte de este trabajo. No tiene un papel de cooperación en la redención. Si nuestra voluntad jugara un papel así, la redención no fuera posible. Y eso es lo que precisamente sucede en la salvación. Dios nos salva, aunque nuestras voluntades deseen con todas sus fuerzas lo contrario. Si Dios quiere salvar, dijo San Agustín otra vez, no hay libre albedrío que se le resista. Y fue precisamente en ese día que Dios le dijo a Abraham: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, el río grande. Durante un estudio bíblico, Joel les dijo a los hermanos que el restablecimiento de Israel como nación en 1948 representaba el cumplimiento de esta profecía dada a Abraham, Génesis 15:18, a pesar de que ellos como nación ya habían rechazado al Mesías. ¿Qué piensan de esa interpretación? ¿Han oído eso antes? Yo decenas de veces. Bueno, sí sabemos que Israel se volvió una nación en 1948, ¿ok? Eso es creo que todo el mundo sabe eso, pero ¿han escuchado esto antes? Que el hecho de que ellos hayan vuelto a su tierra y que la Organización de las Naciones Unidas los haya declarado como una nación y que ellos ese día hayan leído su declaración de independencia como un estado, eso representaba la promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Qué piensan de esa interpretación? ¿Estará cometiéndose este mismo error? ¿De qué forma? Ok. Se está haciendo otro salto olímpico otra vez, porque se está saltando el texto a Israel. Y Cristo no está por ninguna parte. Un ejemplo, lo hacen los apóstoles. Israel salió de Egipto. Sí, recordamos eso. En Oseas, Dios dice: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Oseas dice que Israel era el hijo de Dios, eran sus hijos de Dios cuando salieron de Egipto. ¿Okay? No hay ningún problema. Oseas dice: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Israel. Pero Mateo, en capítulo 1, cuando Jesús escapa a Egipto, Mateo usa la profecía de Oseas y la aplica a Cristo. Dice que Cristo se fue a Egipto y que luego Cristo regresó de Egipto para que se cumpliese la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, un texto que antes era para Israel, un apóstol lo aplica ¿a quién? A Jesucristo. Porque Cristo, una vez más, es el centro. No es la tierra, no es Israel, no somos nosotros. Cristo es el centro de toda la profecía. De todas las profecías del Antiguo Testamento. El error que se está cometiendo aquí otra vez es que se está saltando el texto y se está aplicando directamente a una nación, a Israel, sin aplicarse primeramente a Jesucristo. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo aplicaría Cristo en ese complemento de Génesis 48? Ok.
¿Cuál sería el camino bíblico? Bueno, primero deberíamos encontrar el camino del texto hacia Jesucristo. Bueno, en primer lugar, vimos en la clase pasada, ¿ok?, que Israel, ellos recibieron la tierra que Dios les prometió, ¿ok? Aplicar este texto, digamos, Génesis 15, 18, vamos a leerlo. De nuevo, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Pablo también utiliza estos pasajes y los aplica hacia la persona de Jesucristo. Pablo dice que los hijos de Abraham, que la Escritura le dio el Evangelio a Abraham antes de que él fuera un judío, antes de que él estuviera circuncidado. Ya lo dije al principio, porque Dios previó, Dios sabía que él iba a justificar a gentiles, a gente no circuncidada, también por medio de la fe. Lo cual indica que la fe es el camino por el cual judíos y gentiles hallan un solo camino hacia Dios, hacia el Padre. Así que los descendientes de Abraham no son los judíos o los gentiles, son los que tienen fe. Sean judíos o sean gentiles. Son los que tienen fe en Jesucristo. Unidos a Cristo, somos descendientes de Abraham. Dios dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Pero la plenitud de esta promesa se halla en Cristo. Porque Cristo es el hijo de ¿quién? De Dios, pero también Cristo se llama en las Escrituras hijo de Abraham. De hecho, es lo que Mateo trata de decir al principio de su capítulo. Cristo es el hijo de David porque él es el heredero legal al trono, pero también es el hijo de Abraham porque él es la simiente que se prometió allá en Génesis capítulo 15, 12, 15, 17 y 22. Es Cristo el centro. Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Así que aplicando eso a Cristo, los judíos no tienen nada que ver con que hayan recibido una tierra, porque ellos no son creyentes. Y si ellos no son creyentes, eso no puede significar una promesa, porque una promesa no puede recibirse sin fe alguna. Los herederos del mundo, de todas las cosas, son los que creen en la persona de Jesucristo, el hijo de Abraham. Abraham representa a Cristo. Claro. Y cuando dice a tu descendencia daré esta tierra, la tierra para ellos no era la tierra de Canaán, sino... Ok. Hay... bien, no tengo tiempo, pero bien. Hay, digamos, una realización terrenal de esta promesa y hay una realización espiritual. Hay una plenitud espiritual. ¿Ok? Por ejemplo, no es necesario marcar. El pueblo de Israel en el desierto, ¿qué comió? ¿Qué fue lo primero que comió? Que descendió del cielo. Pero eso apunta a algo espiritual. El pan físico es real. Ellos recibieron ese pan. Pero eso apuntaba a algo superior. ¿Qué era? Cristo, el pan de vida. Ese pan del cielo pereció porque ellos comieron eso y se murieron. Pero yo soy el pan de vida y el que me come vivirá eternamente. Entonces, estas promesas apuntan a algo mucho más grande. Por eso Abraham, aunque recibió esta tierra, literalmente, físicamente hablando, él esperaba algo más grande. Él sabía que la tierra no era el fin, sino que Dios lo estaba llevando a él a algo más grande, a una comprensión más amplia. Pero Dios utiliza cosas externas, y es lo que vamos a ver la semana siguiente con la circuncisión. Dios utiliza cosas externas para mostrarnos una realidad espiritual, algo que realmente va a suceder. Entonces, aunque Dios les prometió la tierra, la realización espiritual de eso, a lo que apunta esa tierra, es a una comunión plena con Él, con Dios. Entonces,
habiendo ellos recibido la tierra, no hay ninguna cosa que ellos puedan esperar ahora, aparte de la fe en Jesucristo. ¿Sí me doy a entender un poco? Espero que sí. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? ¿Cuánto me queda? Se me acabó. ¿No sabes? Siempre estoy perdido. Muy bien. Bien, sin más preguntas, procedamos. Algo más que no podemos pasar por alto es lo que sucede en Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué significa que le fue contado por justicia? Que la fe es la justicia, que Dios cuenta la fe como justicia, que la fe es parte de la justicia, o que la fe no es suficiente para justificar a alguien, pero Dios lo considera como tal. Vamos a ver entonces qué es la fe, qué es la justificación y cómo se relacionan la una con la otra. Si hay algo que hizo que la Iglesia Católica respondiera con tanta ferocidad a la doctrina protestante de la sola fe, si hay algo que hizo que ellos respondieran tan ferozmente, fue esta doctrina. ¿Por qué? Bueno, la Iglesia Católica Romana dice que si alguien es justificado por la fe y nada más, significa que alguien puede creer en Jesús y luego vivir como quiera. Y preguntas como esas llevaron a los reformadores a desarrollar un concepto de la fe más profundo. De modo que su doctrina sobre la justificación por la sola fe no fuera malentendida como una gracia barata o justificante, facilista, para creer solamente y vivir en pecado. La Confesión de Fe de Westminster, libro que han leído en el curso anterior, define la fe de la siguiente manera. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra. Mediante esta fe, el cristiano cree todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo que habla en ella. Los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación. Los protestantes definieron la fe en primer lugar como una gracia, la gracia de la fe. Es decir, la fe no es algo que desarrolla o que nace en nuestro corazón o que es algo que todo el mundo tiene y en algún momento crece y creen en Cristo. No, la fe no es algo que nace por iniciativa propia. La fe también es un regalo de parte de Dios, porque creer también forma parte del acto de salvación. Y la salvación es por la gracia de Dios. Dios concede a los hombres la fe en Él y los capacita para creer. Es sencillo. Filipenses 1:29 dice que Dios nos concede no solamente sufrir por Él, sino también creer en Él. A vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo que padezcáis por Él, sino que también creáis en Él. Dios nos regala la fe para creer en Él. Ahora, la fe que salva incluye 3 aspectos. Ya me voy a explicar con eso. El primer aspecto de la fe, bueno, en latín se llama notitia. Así es como originalmente se dio a conocer. ¿Qué significa notitia? Significa creer en los datos. Es una conciencia intelectual. Tiene que ver con la razón. Es decir, la fe que salva debe tener un contenido. Debe sostenerse sobre la información correcta. ¿No han escuchado gente que dice, no importa lo que creas, lo importante es que seas sincero? ¿Han oído eso antes? Yo puedo creer que Satanás es hermano de Jesús,
Pero eso no me va a salvar, porque esa no es la información correcta. El hombre debe conocer el remedio divino contra el pecado. Ahora, la fe que salva no es solo una fe intelectual y ya. La fe también implica asentimiento. Es decir, es una persuasión y tiene que ver con los afectos. No solamente debo tener la información correcta, debo estar convencido de que esa información realmente es verdadera. Estar persuadido de que esa información es correcta. A mí me pueden decir que Jesús es Dios, pero eso no me va a salvar, o que solo Jesús salva. Esa es la información correcta, pero si yo no estoy convencido de eso, no voy a ser salvo. No solamente hay que tener la información correcta, hay que estar persuadido de que esa es la verdad. Y la última el último aspecto de la fe salvadora se llama fiducia, que significa confianza. Es una confianza personal y tiene que ver con la voluntad. No solamente debo tener la información correcta y saber que esa información es cierta, sino que debo comprometerme con Él, con Jesucristo, poniendo mi vida a sus pies, confiando en Él y solamente en Él para mi salvación. El hombre debe ir a Cristo. El hombre debe conocer de Jesucristo, debe estar convencido de Él y debe sentirse atraído hacia Él y debe ir hacia Él. Hay personas que saben que son pecadoras, que saben que solo Cristo salva, que hay un infierno eterno, pero ¿qué hacen ellas? Viven normal, sus vidas normales. Nunca piensan en Dios generalmente, pero ellas saben que un día van a morir y que Dios las va a condenar. Ellos tienen la información correcta y en un sentido están persuadidos de eso, pero ellos no tienen ningún compromiso personal con el Cristo del Evangelio. La fe salvadora incluye esos tres aspectos. Una fe que salva es una fe integral que mueve todo nuestro ser hacia Cristo. Incluye el conocimiento correcto, el sentimiento correcto y un compromiso correcto con Cristo. Y estas cosas influyen en nuestros ministerios de muchas formas. Porque si entendemos la fe como algo integral, que incluye el intelecto, el afecto y la voluntad, vamos a procurar evitar el riesgo de enfatizar uno solo de ellos. Una persona puede hacer una campaña evangélica y tener buena música, buenas luces, buen sonido y un predicador con mucha retórica que sepa animar, que sepa levantar los ánimos de los jóvenes, de la gente y hacer un llamado a Cristo y todo el mundo luego cansado de tanta risa y se hace un llamado a Cristo y luego empieza a tocar el piano de fondo y ven a Cristo hoy. Yo sé que Él te está llamando, levanta tu mano ahora. Sí, Dios te bendiga, Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esa mano. ¿A qué se está apelando? A los afectos, pero no hay información correcta. Por eso tenemos estadísticas de 500, 600, 700 personas salvadas, pero 3 fieles, 10 fieles. ¿Dónde están esas personas? En sus vidas normales, porque solamente afectaron sus emociones y nada más. No les dieron la información correcta. O puede suceder también lo contrario. Gente que tiene la información correcta en las iglesias y piensa que por eso son cristianos, son salvados, porque tienen la información correcta, pero no tienen ningún deseo por Cristo realmente. No se sienten atraídos hacia Él, no se deleitan en la Escritura. Solo tienen la información correcta, pero sus afectos no han sido afectados por el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, nuestro mensaje y predicación debe abarcar los 3 aspectos. Debe dar la información correcta, debe apelar a las emociones y llamar a la voluntad del hombre a que se comprometa con Jesucristo, al arrepentimiento, a un compromiso con el Cristo de la palabra.
podemos definir la fe entonces como la gracia de Dios que capacita a los hombres para creer en Cristo, para comprometerse con Él y descansar en Él para ser salvados. El versículo que estamos tratando dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y esa parte es importante, porque esta doctrina no solamente pienso que representa el corazón del Evangelio, sino que es la principal división entre católicos y protestantes. Yo sé que alguien puede decir, no, a mí no me gusta confesarme como un sacerdote, o yo no creo en eso de la adoración de María, pero eso son realmente nimiedades. El corazón de la doctrina del Evangelio se encuentra aquí, en la justificación. Martín Lutero dijo que la doctrina de la justificación es aquella sobre la cual la iglesia se sostiene o se derrumba. Cuando hablamos de esta doctrina, la pregunta que nos atañe es, ¿cómo es que puede un hombre pecador ser justificado delante de un Dios que es santo? Pablo enseña que Dios es justo y eso significa que Dios demanda satisfacción por la justicia. Pero si el hombre no puede satisfacer a Dios, ¿cómo es que esa reconciliación es posible? Y termino con esto. En el catolicismo romano, la justificación es un proceso. No es un veredicto sobre nosotros, es un cambio en nosotros. Para el catolicismo, la justificación es un estado continuo en que la justicia de Cristo se infunde, como una transfusión de sangre, como una infusión en un té, ¿sí? Se infunde en nosotros. Vamos recibiendo la justicia de Cristo en nosotros. Y esa justicia, al recibirla, nos convierte en una persona justa. Para el catolicismo, ser justificado significa ser hecho justo. Para los protestantes significa ser declarado justo. Y no es lo mismo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se convierte alguien en una persona justa en el catolicismo romano? Sencillo, es a través de los sacramentos. El primer sacramento de la Iglesia Católica Romana es el sacramento del bautismo. Cuando una persona es bautizada, sea niño, no importa la edad, la justicia de Cristo se transmite, se infunde a esta persona, colocándolo en un estado de gracia. Esta persona está en un estado de gracia, está en un estado justificado. Ahora el hombre debe ayudar a esta gracia, debe cooperar con esta gracia que se le ha transmitido teniendo fe. ¿Sí? La fe del hombre debe cooperar con esto, para que de esa forma él alcance la justificación. Hay una gran diferencia en esto, porque para la iglesia romana el hombre primero es santificado y luego es justificado. Primero recibe la justicia de Cristo, se convierte en alguien justo y Dios lo examina y dice, esta persona es justa. Pero para los protestantes, primero el hombre es declarado justo y luego viene a ser santificado. Ok. Primero el hombre es santificado entonces por medio del sacramento y luego es justificado. Ahora, esta persona puede perder la justificación si comete un pecado mortal. Si ella comete un pecado mortal, ella destruye, en palabras del catecismo, la gracia justificante que se le ha otorgado en el bautismo. Ahora, si ella pierde la justificación, ¿qué debe hacer? Bueno, ella debe acceder al siguiente sacramento, la penitencia. En este sacramento, la persona confiesa sus pecados y el sacerdote le ordena ciertos actos de santificación para que Dios la vuelva a justificar. Ahora, para Roma, la fe es necesaria para la justificación, pero no es suficiente. De hecho, ellos enseñan que si una persona comete un pecado mortal, no pierde la fe, pero sí pierde la justificación. O sea, puede tener fe salvadora y aún así no ser justificado hasta que vayas otra vez a la gracia que se transmite a través de los sacramentos. Esa es la posición católica romana. Y para la semana que viene
Vamos a estudiar este pasaje y conocer la enseñanza protestante de la justificación, que considero que es la enseñanza bíblica.